pues camino de otra nueva localización, ¿vale? Ya hemos comido, hemos descansado un poquito y vamos camino ya de otra nueva localización. Vamos a hacer el atardecer, aunque no creo que haya colores, hay bastantes nubes, pero no importa, aquí la luz es muy suave, el atardecer dura 2 horas, 3, de luz muy buena. Ayer se puso un color muy intenso a las 10:30 de la noche, así que hoy vamos a una nueva localización. Una localización muy conocida de aquí, un acantilado donde tiene un lago que está en lo que llaman el lago sobre el océano, ¿vale? El lago es este que tenemos aquí detrás, ¿vale? Este que se ve aquí, y llega hasta allí delante. Ahora os hago un vídeo para que os ponga unas imágenes para que veáis, donde tiene el cortado con la curva que llega hasta la punta y parece que el lago esté sobre el mar, ¿vale? Y después veremos también que ese mismo lago desemboca en una cascada. Nos acercaremos también a hacerla porque está aquí. Y nada, vamos a pasar la tarde por aquí y os voy enseñando a medida que avancemos. Aquí delante hay una casita al borde del lago y creo que no voy a poder evitar parar y hacer alguna fotillo ahí. Así que ahora os voy enseñando. Fijaos, es que aquí, por hacer fotos, fijaos este caudal de agua, va con poca agua, pero si nos ponemos a buscar encuadres, los vengo diciendo todos estos días, al final hay encuadres por todas partes, hay fotos, desde mi punto de vista hay 1.000.000 de fotos. Quiero seguir porque quiero llegar al sitio al que quiero ir, pero esto, fijaos que bajo un poco aquí, es muy bonito. Finalmente paramos en donde la caseta para hacer la fotografía, seguramente será panorámica, ¿vale? Para coger todo lo que es la curva del fiordo, ¿vale? Que coja desde allá hasta la parte de allá, con la caseta en el medio, ¿vale? De esa manera tendremos toda la montaña de atrás haciendo la curva y en la otra orilla allí, pequeñita, hay otra caseta que también quiero que salga. Y con la luz del atardecer que está empezando a entrar por allí, puede quedar muy chula la foto. Vamos a hacerla y la vemos. Bueno, acabo de terminarla. Finalmente he tenido que hacer la panorámica. He hecho panorámicas verticales y también las he hecho horizontales porque como es estrecho el lago, ¿vale? Pues en una horizontal también me cabía. He hecho las dos y como siempre os digo, me las llevo a casa las dos, así si con la horizontal no era suficiente porque me faltaba espacio por encima o por abajo, pues me llevo también las tomas verticales. Si me va con las horizontales, montaré la horizontal porque es son menos imágenes, ¿vale? Y si no, pues siempre tengo mis horizontales para montarla. El camino no es muy complicado, es más bien llanito. En la parte final veo que hay subidas para subir a la parte de la punta del acantilado, pero el camino es muy cómodo. Media horita, 40 minutos como mucho, porque igual más, porque te vas parando a hacer fotos. Ya he parado a hacer varias, pero bueno, el camino es cómodo, así que vamos. Bueno, hemos llegado aquí a los cortados, ¿vale? Ya veis, mirad que abajo, el tamaño que tiene esto. A ver si hago una foto con alguien allí encima, aquí en la punta de aquí, para que se vea la dimensión, porque es difícil en una fotografía sacar la dimensión de lo que tenemos delante. Vamos a subir hasta allí y vamos a ver las vistas esas, que es a la que hemos venido principalmente. Bueno, estamos ya terminando de subir y las vistas desde aquí impresionan. Estar aquí encima al borde de este acantilado es verdaderamente impresiona, ¿eh? La altura en cámara no se aprecia, pero es verdaderamente espectacular el sitio. Si ayer el otro era espectacular, este hoy no lo es menos.
Menudos acantilados. Y como veis, pues el lago es el lago sobre el mar, ¿vale? ¿Veis? Bajo un poquito para que se vea. Y nada, voy a buscar encuadres por aquí, voy a subir un poquito más a ver si encuentro algún otro, pero yo creo que por aquí va a ser el sitio. Bueno, ya estoy colocado, ¿vale? Estoy aquí junto al acantilado, ¿vale? Esto impresiona mucho. He puesto un punto de vista muy alto para conseguir sacar el mar debajo y sobre todo el final de este acantilado que tengo delante, que es impresionante, para poder ver dónde termina y darle esa dimensión, ¿de acuerdo? Os enseño un momento la composición que tengo en cámara, ¿vale? A ver si la vemos bien y así os voy enseñando lo que hago. Aquí, aunque veis que es una toma sobreexpuesta para el cielo, ¿vale? Estoy haciendo bracketing, pero lo que quiero que veáis pues es el primer plano, cómo las piedras circulan, ¿vale? Y detrás queda pues el lago, que es la toma que estoy haciendo. Os la enseño también desde aquí, ¿vale? Lo que pasa es que en esta cámara no me da el objetivo que tiene, no me da para que entre, pero la idea es esa, es estas piedras de aquí circulan, nos llevan aquí y de aquí el lago nos lleva hacia el fondo y la luz la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Fijaos ahora aquí en la parte del fondo cómo está dando la luz del sol del atardecer allí y le da un punto de profundidad, como siempre os digo, ¿vale? Así que bueno, para que veáis un poco cómo va. Tengo el bracketing, así que no os preocupéis por el cielo, que lo tengo bien expuesto también. Y eso es, así que ahora os enseño la foto y también estamos haciendo fotografías en aquella dirección, porque es que esto es un acantilado que tiene diferentes encuadres y que no acabas. Bueno, buscando antes encontré también este encuadre que me gusta y voy a ver si puedo meterme aquí en el hueco para sacar la grieta con el acantilado. A ver dónde la encuentro. Pero igual por aquí. Sí, bueno, vale. Pues ya es casi última hora de la tarde, al final se ha nublado un poquito, igual no hay muchos colores, pero hay un cielo muy nuboso, muy espectacular, y hemos bajado a la cascada que viene del lago, ¿vale? Del que hemos visto antes, y desemboca aquí. ¿Qué encuadre estoy haciendo? Aquí evidentemente una toma vertical, como protagonistas tengo la cascada, a ver si consigo, ahí, la cascada, ¿vale? Esta de aquí. Y detrás, si observáis, tengo toda la fila de costa, ¿vale? Que me lleva justo allí, que está cogiendo un poquito de color al fondo, está cogiendo en la puesta, estamos a la hora de la puesta de sol, y toda esta línea de costa me lleva hasta allí. Os lo enseño en la cámara, a ver si se ve bien. Y también os enseño porque este lugar es impresionante porque el oleaje choca con la cascada que cae. Entonces, todo eso que el agua choca el agua salada con el agua del lago que sale. Es un sitio espectacular también y una costa muy muy bonita. Os enseño en cámara lo que hago. Vale, ¿veis el encuadre que he buscado? El encuadre en el que estoy haciendo bracketing, evidentemente, para sacar esta parte que se quema del cielo, pero bueno, un poquito de piedra adelante, que si después me molesta cuando la vean grande, siempre puedo cortar un poquito la imagen, la línea de la costa que me lleva, esto que os he dicho de la cascada aquí como protagonista, ¿vale? Y toda la línea de costa hacia el fondo. Fijaos
en el agua, la estoy haciendo a 5 segundos, ¿vale? Y aquí veis el efecto de las sedas que está cogiendo el agua, y ahora lo que tengo que hacer es varias tomas hasta conseguir un buen efecto en la que el agua del mar aquí choque con la cascada y me dé un efecto muy chulo, aunque así ya esta me gusta bastante, pero bueno, voy a seguir a ver hasta que lo consiga y nada, y os enseño la fotografía en cuanto esté.